Hola, mi nombre es Juan Cristóbal Ramos Rodríguez. Mi número de matrícula es el AL09933. A continuación les presentaré lo que es mi proyecto integrador de la materia electricidad y magnetismo, donde se nos pidió que contestáramos algunas preguntas. Número 1. ¿Qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad de hoy en día? Son elementos eléctricos conectados entre sí que permiten generar y transportar energía eléctrica con el fin de transformarla en otro tipo de energía. La importancia es que permiten la transmisión de voltaje y corriente hacia artefactos eléctricos que utilizamos hoy en día, como son los celulares, computadoras, refrigeradores, entre otros. Número 2. ¿A qué se refieren las leyes de Kirchhoff y dos aplicaciones prácticas que se le pueden dar? Las leyes de Kirchhoff describen cómo será la corriente y el voltaje dentro de las mallas y nodos que hay en los circuitos. Estas dos leyes nos ayudan a resolver prácticamente cualquier circuito simple de resistencias y se basan en las leyes de conservación de energía y cargas eléctricas. Estas básicamente aplican la ley de Ohm en cada una de las partes del circuito. La primera ley de corriente de Kirchhoff postula que la suma de todas las corrientes que entran en un nudo tiene que ser igual a la suma de corrientes que salgan de él. Es decir, prácticamente se tiene que aplicar la ley de conservación de carga en la corriente que transita en los circuitos. La segunda ley de tensión de Kirchhoff establece que en una malla o lazo cerrado, la suma de todas las caídas de tensiones es igual a la tensión total que se suministró. Es decir, que en un circuito donde el voltaje sea variado entre cada elemento de un lazo cerrado, al final la suma de esos voltajes será la misma que el voltaje de la fuente. Las leyes de Kirchhoff nos permiten calcular corrientes, voltajes y resistencias en circuitos eléctricos para calcular consumos de energía, calibración y normativas de cables, componentes eléctricos. Número 3. ¿Qué son las fuentes de alta tensión y cuál es su función en los circuitos eléctricos? Dentro de los sistemas eléctricos se entiende por alta tensión aquella que supera los 36 kilovatios. Se utiliza para transportar la electricidad a grandes distancias, normalmente desde las centrales eléctricas, donde se genera, hasta las subestaciones de los centros de consumo final. ¿Cuáles son los métodos de análisis de circuitos eléctricos? El método general de análisis de circuitos se basa en analizar las ramas del circuito para ir encontrando el voltaje y corriente que hay en ella. Si se hace esto, se puede eliminar la rama, pues se tiene la corriente y el voltaje en el nudo al cual esa rama se une. Visto de forma matemática, se debe tener varias ecuaciones para cada una y de igual forma distintas variables. Dado el gran número de elementos y la forma en que pueden estar conectados, es importante resolver los circuitos de manera que se pueda reducir el tamaño de dicho circuito. Para ello se puede utilizar los siguientes métodos de análisis por nudos: análisis por mallas, análisis por conjunto de cortes básicos, análisis por lazos básicos, modificación de la geometría de los circuitos, circuitos con fuentes dependientes y circuito con amplificadores operacionales. ¿Cuáles son las aplicaciones del capacitor? El capacitor es un dispositivo que almacena energía eléctrica que es esencial para los circuitos eléctricos, analógicos y digitales. El capacitor cargado funciona como una fuente, el cual hará que fluya una corriente por la resistencia, pero esta irá disminuyendo hasta que el capacitor se descargue.